Hola a todos y todas. El tema que vamos a tratar en este podcast sobre los estados de excepción y límites del poder presidencial, que hace parte del curso de Derecho Constitucional 2. Analizaremos un caso relacionado con los límites constitucionales del poder presidencial durante los estados de excepción en Colombia. El caso plantea que durante una pandemia, el presidente de la República declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica, y mediante un decreto otorgó a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para decidir procesos de adopción que habían quedado suspendidos por la paralización de la actividad judicial. A partir de este escenario analizaremos 3 preguntas jurídicas fundamentales. ¿Qué tipo de estado de excepción fue declarado? Si el Ejecutivo tenía competencia para expedir esa medida, y el último serían los principales elementos de control constitucional. Desde una perspectiva jurídica, nos encontraremos frente a un estado de emergencia económica, social y ecológica previsto en el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia. Este mecanismo opera cuando sobrevienen hechos extraordinarios que afectan gravemente el orden económico, social o sanitario del país, como puede ocurrir en una pandemia. Esto, como ya se dijo, lo dice la Constitución. Durante este estado, el presidente puede expedir decretos legislativos con fuerza material de ley, cuyo objetivo es conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos. Sin embargo, estas facultades son excepcionales, temporales y están sometidas a límites constitucionales estrictos, como señalan autores como Tobón o Mendieta González. Los estados de excepción no suspenden el Estado de Derecho, sino que habilitan mecanismos extraordinarios bajo control constitucional. Continúa, compañero. Muchísimas gracias por tu intervención. A continuación, quisiera hacer un análisis frente a la segunda pregunta, en el que se establece si el Ejecutivo realmente podría expedir una norma como la del caso. Y desde una perspectiva formal debería decir que sí, esa sería la respuesta. Y justificándola sería que es que durante el estado de emergencia el presidente puede expedir decretos legislativos. Sin embargo, el debate constitucional que se debe realizar no está dentro de la forma o en la forma, sino en el contenido de la medida. Y para este caso, el Ejecutivo trasladó competencias judiciales del juez de familia a la Procuraduría General de la Nación, lo que realmente genera tensiones importantes dentro de los principios estructurales del Estado Social de Derecho, especialmente al debido proceso, al juez natural y a la separación de poderes. Al respecto, el artículo 29 de la Constitución de 1991 estableció que toda persona tiene derecho a ser juzgada por autoridad competente, previamente establecida por la ley. Entonces, aunque la finalidad de proteger procesos de adopción puede ser constitucionalmente legítima, la sustitución del juez natural exige demostrar que la medida era estrictamente necesaria, idónea y proporcional. En ese sentido, la Corte Constitucional está obligada en realizar un control automático del decreto legislativo y se centraría en al menos 3 elementos. El primero es la conexidad material, en donde la Corte verificaría si la medida tiene una relación directa con la pandemia y con la necesidad de garantizar la continuidad institucional. Un segundo aspecto, que es la necesidad constitucional, y es si no existen otras alternativas menos restrictivas como audiencias virtuales o funcionamiento parcial de despachos judiciales. Y un tercero, la proporcionalidad, es que si este decreto protege más derechos de los que está limitando, especialmente pues teniendo en cuenta que son niños, niñas y adolescentes, el interés superior del menor, la seguridad jurídica y el debido proceso. Ya la Corte Constitucional, en su sentencia C-351 de 2020, manifestó que incluso en estados de excepción el Ejecutivo no puede alterar el diseño esencial de la Constitución. Para finalizar, debo decir entonces que este caso nos demuestra que toda crisis puede justificar poderes extraordinarios, pero estos nunca pueden ser ilimitados. En un Estado constitucional, incluso en escenarios excepcionales, el ejercicio del poder debe mantenerse sometido al control del derecho, la Constitución y los jueces. Muchas gracias por su atención.